¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Les deseo la bienvenida a esta hora, de 2 y 10 de la tarde, lunes 14 de septiembre. Nosotros somos CAMEX, la Cámara Peruana de Comercio Exterior, y le damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales, ¿vale? Eh, Gracias por su atención y espero que sea de su agrado. Hoy venimos con una clase magistral bastante interesante respecto al marketing digital y al turismo, ¿no? Cómo estos trabajan juntos. Y como siempre, me presento. Hoy el título es Turismo y Marketing Experiencial. Mi nombre es Luis Rafael Urriche y soy técnico superior universitario en turismo, ¿vale? Soy su profesor, su ponente de esta tarde. Y bueno, aquí tenemos un pequeño índice y los subpuntos de los cuales está compuesta esta clase magistral, esta conferencia online. Espero que sea de su agrado. Los puntos a tratar son bastante interesantes y siempre me gusta hacer un preámbulo, un abreboca para dar inicio a estas clases, ¿no? Bueno, como les dije, soy Luis Rafael, estaré atento acá y bueno, les deseo feliz tarde y que presten bastante atención. ¿Qué es turismo experiencial? Primero entremos en materia, ¿no? Eh, ¿Qué es turismo? Turismo es una actividad que se realiza desde... El término es relativamente nuevo, ¿no? Sería unos 200 años en aproximación, ¿vale? Pero inclusive tuvo su auge aproximadamente en 1890 con Thomas Cook, el padre del turismo, ¿no? Que tomó la experiencia de los viajes y la masificó y digamos que la industrializó, ¿vale? Pero ¿qué es turismo como tal? Saliendo un poco de la historia. Turismo es la actividad que se realiza por cualquier persona al salir de su domicilio, de su lugar de residencia, en el sitio donde habita usualmente, por más de 24 horas, hasta un plazo máximo de 6 meses, ¿vale? Después de 6 meses, usualmente, dependiendo de donde estés, pasas ya a ser residente, dejarías de tener la calidad de turista, ¿no? Un turista es una persona que se emociona por conocer sitios ajenos a su realidad diaria, ¿vale? Y es usualmente alguien que quiere vivir nuevas experiencias. Entonces, ¿qué es turismo experiencial? Bueno, hablemos primero de necesidades, de deseos. Según Maslow, que es un científico, un psicólogo estadounidense, perdón, él plantea que los seres humanos tienen dos significativas necesidades y dos significativas deseos, ¿no? Las necesidades comprenden, digamos, entre comer, respirar, dormir, descansar, beber agua, ¿no? Esos son necesidades. No puedes obviarlas, puedes postergarlas, pero no puede ser por una cantidad muy prolongada de tiempo por el simple hecho de que nuestro cuerpo requiere, depara y necesita de ella, ¿no? Podemos estar un día, 2 días sin comer, 3 días sin comer, pero sí o sí tenemos que tomar agua, ¿no? Después de cierto tiempo nuestro cuerpo empieza a presentar unas fallas cuando no hay estas funciones o no se adquiere este combustible biológico, ¿no? ¿Y qué es un deseo? Bueno, un deseo comprende todo aquello que podemos prescindir de ello, ¿vale? Tal vez ustedes deseen, dado caso, no quieran un viaje a Timbuktu, un viaje a Moscú, un viaje a Uganda, no sé, de independencia, cuáles sean sus deseos y motivaciones, ¿verdad? Eh, pero pueden prescindir de ellos. Por ejemplo, muchas personas supongo que en el mundo tenían planificado un calendario de viajes durante todo este año, ¿no? Y que, bueno, por un motivo ajeno y que se escapaba de nuestro control total, como lo fue el coronavirus, como lo es el coronavirus, muchos, me incluyo, tuvimos que cancelar este itinerario de vuelos, ¿no? Entonces, esta vivencia no fue satisfactoria, ¿vale? Entonces, continuando con esto, podríamos decir que, bueno,
Todos tenemos deseos. Esos deseos comprenden desde un teléfono mucho más costoso del que realmente necesitamos, una consola de videojuegos, zapatillas, un postre, una salida con los amigos, ir a un bar, visitar un sitio en específico de tu ciudad por disfrute, ¿no? Esto ya va más ligado a los gustos, va más ligado a los deseos, ¿no? Al querer, a diferencia de las necesidades, ¿vale? Que una necesidad, como les vine explicando, es algo de lo cual no puedes obviar, lo cual no puedes dar porque no lo necesitas, porque es algo intrínseco, algo biológico de ti y no puedes pasar de ello, ¿vale? Entonces Maslow planteaba que los seres humanos compartimos estos dos preámbulos, necesidades y deseos, ¿no? Entonces el marketing como una estructura científica, porque muchas personas tienden a confundir el marketing con promoción, cuando la promoción es una herramienta del mismo, ¿no? Así como son las vivencias, las reseñas, el 2x1, las propagandas, estas son herramientas de marketing, ¿vale? Hay herramientas más tradicionales, más rudimentales, imprenta, periódicos, y más modernas como aplicaciones, lives por Instagram, lives por Facebook, histories, TikToks, esa clase de plataformas virtuales que nos permiten transmitir videos en tiempo real, ¿vale? Entonces, el marketing se encarga de estudiar las necesidades y también estudiar mucho más profundamente los deseos, ¿no? Porque las necesidades están previamente establecidas, todos los conocemos, dormir, comer, esto hay variaciones claramente porque nada está sujeto a un factor o a un flagelo totalmente obligatorio, ¿no? Las necesidades pueden cambiar en dependencia de la cultura, el sitio donde vivan, ¿no? Tal vez hablando un poquito más de este espectro, podríamos pensar que para alguien que vive en un clima cálido, una casaca, una chaqueta, un suéter, un pullover grueso, o sea, bastante abrigador, es innecesario. Pero para una persona que vive en un clima frío totalmente, esto es una necesidad, no más que un deseo, ¿vale? Entonces esto se ajusta mucho a los paradigmas personales de cada uno, esto se ajusta también a la cultura, se ajusta totalmente también a los designios con los que hemos sido criados, y en coordinación con esto, hay una serie amplia de factores que tienen una percepción o ayudan a la percepción de la realidad. Esto se llama cosmovisión, ¿vale? Entonces el marketing como meta tiene una fija, ¿no? Un norte, que es el estudio de estas necesidades y deseos, ¿no? Los deseos, lo bonito, podríamos decirlo de esta forma, que es que van cambiando constantemente y se vuelven o no se vuelven tendencias, ¿no? Las tendencias son más fáciles de estudiar porque podríamos decir que tienen un amplio alcance en el mercado, una visibilidad superior a las alternativas, ¿no? A las diferentes alternativas, ¿no? Por eso hay dos clases de clientes, ¿no? B, o sea, los más orientados a los negocios compran de forma muy pragmática, ¿ok? Y están los B, los más emocionales, ¿no? Los que piensan demasiado, los mueven las emociones al comprar, ¿vale? Entonces, todo esto es trabajo de marketing. Todo es trabajo de estudios, todo es trabajo de designios, de investigaciones, de análisis de mercados, ¿vale? Entonces, como les dije, siempre van a haber dos tendientes. Las tendencias, obviamente, y el mercado alternativo, ¿no? Entonces, no se puede descuidar ninguno, porque uno podría pensar que por ser alternativo es menos masificado, pero por el contrario, el que sea alternativo no quiere decir que no tenga un adepto número de seguidores o de usuarios que deseen adquirir esta marca, ¿no? Por eso podríamos entrar en contexto, ¿vale? Entonces, si hablamos de tendencias, una tendencia, por ejemplo, para que entremos ya en materia totalmente, para que comprendamos de qué vamos a hablar en esta tarde, es cuál es una tendencia. Con el coronavirus, varios, digamos, negocios han tenido un auge, ¿no? Negocios de elementos de bioseguridad son un boom, ¿no? Digamos, una burbuja de inversión, ¿vale? Las barbijos, tapabocas, mascarillas faciales, esa clase de elementos de bioseguridad, de protección y salubridad, que actualmente existían, pero su demanda era menor, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que ya no había una segmentación como antes, que solo eran, perdón,
perdónenme. No es como antes que los usuarios de mascarillas eran personas que tenían alguna clase de enfermedad, que, o sea, muy inteligentemente las usaban para evitar contagiar a demás personas, ¿no? Pero estos protocolos cambiaron, ¿vale? Ahora el uso es obligatorio, la desinfección de las superficies es constante, ¿vale? De las manos, igual cuando llegas a tu hogar, te quitas la ropa, los zapatos, todo que en un sitio específico y ahí inicia ese protocolo o termina ese protocolo, depende de la perspectiva de cada uno, ¿no? Entonces en el turismo esto también se está dando con el turismo de proximidad. Se está gestando desde ya las nuevas experiencias para los turistas venideros porque hay que estar conscientes. Habrán usuarios tradicionales, ¿no? Que le va a gustar el turismo masificado, ir acompañado de un grupo numeroso para conocer, para compartir, para ser parte de nuevas experiencias, vivir nuevas situaciones y ser parte de nuevas vivencias, tal cual. Pero estarán los clientes alternativos o tal vez la norma cambie. ¿Qué pase? Pase el tradicional a ser un cliente alternativo y el alternativo a ser el nuevo, o el nuevo normal o regular, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Que las personas estarán más atentas, más moscas o pendientes con sus mecanismos de bioseguridad, ¿vale? Entonces, los tradicionales, los que preferirán los grupos grandes, se verán reducidos, ¿no? Porque ahora se quiere que el turismo tenga un impacto menos raudo en la sociedad hasta que las medidas de bioseguridad sean completamente estables, ¿no? Que haya una cura o una vacuna, de igual manera para esta enfermedad que agobió todo el 2020 y este es conocido como el año perdido. No había pasado una situación tan similar desde, digamos, 1939 con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Son acontecimientos de cada siglo. Esto es algo que no se puede obviar, son situaciones que pasan, ¿vale? Entonces, con el turismo de proximidad, en trabajo conjunto con el marketing, se han encargado de las nuevas tendencias. Las tendencias de la actualidad es la bioseguridad. La bioseguridad es un tema en el cual podemos ahondar, ¿no? Pero esto es un preámbulo, es un inicio y me gustaría continuar con esta clase. Entonces, por ejemplo, puedo poner un ejemplo claro, puedo visualizarles un ejemplo claro, es que, por ejemplo, en el Reino Unido, un lugar en Europa que ha tomado muy buenas medidas junto a Croacia, junto a Alemania, y los casos no han reincidido, ¿no? Esto se ha debido a que las personas tomaron las medidas correctas. Por ejemplo, algo bastante llamativo es que en los bares o pubs, ¿sí? Como lo quieran llamar, ya los pedidos hasta tu mesa son con apps, con aplicaciones móviles para evitar mucho contagio, ¿no? Evitar cercanías y todo eso, ¿no? Tú puedes ir a tu pub, a tu bar, como quieras, pero estás separado biométricamente, números calculados de personas por mesa, y el bartender o el waiter, como tú quieras verlo, como ustedes deseen verlo o llamarle, solo se encarga de preparar los tragos o la bebida en específico o el snack y la persona sí decide en esta opción ir hasta la barra o hasta el bar o que el mesero te lo traiga, ¿no? Tú escoges, esto queda muy a tu responsabilidad, pero esto es una medida que ha ayudado a que el comercio, que muchas actividades económicas, al menos en el Reino Unido y en varias partes de Europa, reincidan y se reactiven, ¿no? Porque la economía no puede estar parada por siempre, no puede estar todo cerrado por siempre, porque vivimos en un mundo globalizado. ¿Y esto qué significa? Que de una u otra forma los países tienen que competir económicamente para no quedarse atrás y no sumirse en una gruesa crisis, ¿no? Que ya es inevitable por, bueno, el tiempo de stop que tuvo la civilización por esta pandemia, ¿vale? Entonces, pasando al primer punto, las dos claves del turismo experiencial. A ver, primero que todo, ¿qué es turismo experiencial? Me gusta siempre entrar en preámbulos, tal vez redonde un poco, pero vamos hasta eso, ¿no? El turismo experiencial, perdón, es aquel que se promueve una vivencia satisfactoria, ¿no? Que se consigue cuando el viajero atribuye significado a aquello que hace durante su viaje, durante su experiencia, durante su traslado, ¿vale? Las dos claves del turismo experiencial son la satisfacción y el significado. Cuando hablamos de satisfacción, hablamos de la realización o de la autorrealización, ¿no?
¿Esto qué significa? Esto está sujeto a cada persona, a la cosmovisión y a la forma de ver la vida de cada uno, ¿no? Satisfacción de un viajero, podríamos generalizar, significa no más ni menos que haber disfrutado el trayecto, haber disfrutado la estancia y haber disfrutado la despedida, ¿no? El ir, el estar y el despedirse, ¿no? Esto es que tuvo un viaje plácido, un traslado mucho más agradable todavía, estuvo en un hotel que ayuda a satisfacer sus necesidades básicas, alojamiento, televisión, wifi, una atención óptima por parte de los trabajadores del hotel. Eh, Esto ya es estando, ¿no? Conoció sitios agradables, fue a los destinos que decidió y que tenía pautado ir previamente, comió en restaurantes tendencias, en tendencies, ¿ok? Trendy topic, esa clase de cosas, ¿no? También conoció e hizo nuevos amigos, tal vez encontró el amor pasajero. Esto varía, ¿no? Esto varía y está adecuado a cada una de las personas, ¿no? Entonces, un momentito que está llegando alguien a mi casa. Me disculpan la introducción. Hablando de herramientas de bioseguridad, mi hermana llegó con su barbijo y su mascarilla facial. Eso es lo correcto. Seamos responsables y siempre que salgamos a la calle, tratemos de estar con estos, ¿no? Porque nos salvaguardamos a nosotros y también a nuestros ajenos, ¿no? Entonces, inclusive en la ida, el vuelo salió a temprana hora, llegó a tiempo al aeropuerto, al bus station, al train station, el subterráneo, el medio de transporte que tengan previamente establecido, ¿no? Esto es satisfacción. Ahora, el significado es, no más ni menos, eh, ¿qué nombre tú le das a tu experiencia? ¿Cuál es tu toque personal en ella, no? Podríamos decir que la satisfacción nos conecta con el neuromarketing y el cerebro, ¿no? Entrando un poco más hondo en esto. La satisfacción es un estado del cerebro provocado por una mayor o menor optimización de la retroalimentación cerebral, ¿no? Esto significa que ¿qué podríamos llamar nosotros como retroalimentación? El feedback de las emociones, de lo que sentimos, de lo que vivimos, del trato que recibimos al momento de, por ejemplo, hablando turísticamente, cuando visitamos un lugar, ¿no? Entonces, donde diferentes regiones recompensan su potencial energético, dando la sensación de plenitud y armonía. Esto se logra mediante procesos químicos en el lóbulo frontal de tu cerebro, ¿no? Entonces, cuando hacemos turismo experiencial, se genera esa satisfacción o experiencia, ¿no? Esa experiencia que realmente es positiva. El cerebro genera dopamina y un neurotransmisor que activa los circuitos de recompensa, el cual es esta, que está ubicado en el lóbulo frontal de acá del cerebro, y esta recompensa provoca satisfacción y o sea, que el usuario quiere repetir esta conexión neuronal, esta sinapsis, ¿no? Para volver a generar dopamina. Esto es, o nada más, se trata de un mecanismo muy parecido a la adicción. O sea, es gracioso porque podríamos comparar esto con la adicción, eh, que lleva asociado un fuerte recuerdo positivo de la experiencia vivida, que es la memoria y el aprendizaje, ¿no? Nuestros músculos, nuestro cerebro, nuestro cuerpo en general es una máquina biológica que funciona con estimulaciones, que funciona con liberación de hormonas, en este caso la dopamina, que es una hormona que se encarga de transmitir la felicidad en cada uno de nosotros, ¿no? Esto se libera o se genera mediante estímulos, puede ser la satisfacción, el deseo sexual, los viajes, el adquirir un nuevo producto, el lograr algo, ¿no? Esta es la cúspide de las necesidades humanas. Una persona que no produce suficiente dopamina es una persona que tiende a ser alguien depresiva y por ende no genera la cantidad necesaria y su vida no es óptima. O sea, su status quo de vida no es el óptimo, ¿vale? Entonces, veamos, ahondemos un poco más en significado. O sea, el significado va a ser la dimensión más importante del siglo XXI, ¿no? Es el gran vector de motivación de las personas, y en nuestro caso hace referencia al significado que obtiene y consigue esa persona que viaja a través de aquello que hace durante su viaje, ¿no? De esa vivencia, de esa experiencia,
de ese momento, ¿no? De ese feeling, de esa vibra, ¿no? Entonces, a través de este significado, podemos conocernos mejor a nosotros mismos, la autorrealización. Y también conoceríamos al prójimo, los pobladores, los residentes, otros turistas interesados en el mismo punto de partida, en el mismo destino turístico, en aplicar una nueva experiencia a su vida, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, viven en una ciudad ajetreada y para ellos algo significativo es no más ni menos que ir a un pueblo pequeño, ¿no? Disfrutar la experiencia de que todos los destinos estén a cercanía, que las colas sean máximo de 4 minutos de duración y que los semáforos sean un juego, ¿no? Por el hecho de que no te van a generar ninguna clase de frustración, ¿no? Salir de la cotidianidad citadina a irse al campo, a un pueblo más pequeño, a una ciudad un poco más chica y poder disfrutar el panorama con total relajación, con total tranquilidad. Y bueno, esto es parte del turismo experiencial, ¿no? No siempre turismo, me gusta romper este paradigma, es ir a un resort, un yate, un crucero, visitar Disney World. El turismo es todo aquello que podemos realizar al salir de nuestro lugar de residencia por más de 24 horas y por menos de 6 meses, ¿no? Esto no está adecuado solamente a un tipo de turismo. Hay miles, claro, exagerando, haciendo un poco de hipérbole, de destinos, ¿no? Y también de gustos, y esto da lugar a tendencias y a modalidades turísticas. Entonces esto está claramente fijado en dependencia a aquello que nosotros queramos hacer, ¿no? A través de este significado que le podemos dar a nuestros viajes, a nuestra vida, ¿no? Podemos conocernos mejor a nosotros mismos y al prójimo. Y esto que lleva como resultado, crecer. Y esto es nada más o tiene por título o significado la maestría y la ontología, ¿no? Entonces, en definitiva, podríamos decir que el turismo experiencial es igual, o sea, llevándolo a una especie de fórmula, vivencia satisfactoria más significado. Y es una revolución porque la gente está dispuesta a pagar por un intangible, la transformación y significado que obtiene aquello, que se obtiene de aquello que se hace cuando se viaja, ¿no? Aquí ya no solamente se paga por servicios, no solamente se paga por restaurantes, por una calidad de atención óptima, sino por la transformación personal que puedas lograr durante este viaje, ¿no? Esto es lo agradable del turismo, que sirve como una ayuda de autorrealización y de autoaprendizaje, ¿no? Esta modalidad específica de turismo, ¿no? Por ejemplo, es bastante agradable porque es un turismo que no requiere una industria, una infraestructura tan amplia como lo requiere el turismo masivo, como lo requiere el turismo de hotelería, ¿no? Si eres, por ejemplo, una persona, por ejemplo, acá en el Perú se da mucho esto, ¿no? Por tradición milenaria, que hay personas que practican una bebida que se llama ayahuasca, que es una bebida psicodélica, podríamos decirle en un término general, que te ayuda a redescubrirte, ¿no? No he vivido esa experiencia, no soy muy partidario de esta clase de experiencias porque, bueno, no es lo mío, pero sí tengo bastantes conocidos que la han practicado y tienen reseñas bastante positivas de ella, ¿no? Que pudieron redescubrir, saber eh, ese algo que le estaba causando intriga de sí mismo, ¿no? Porque nosotros a totalidad, como seres humanos, no llegamos a conocernos al 100, ¿no? Entonces, por eso requerimos de profesionales, psicólogos, psiquiatras, consejeros, esa clase, o si eres una persona más alternativa, más open mind, más abierta a nuevas experiencias distintas a las que tú puedes vivir en la ciudad, están los chamanes, están las personas que practican el ayahuasca, eso por hablar de un término más conocido acá en el Perú, ¿no? El San Pedro también se le dice. Es una bebida milenaria heredada de generación en generación por medio de la herencia oral, ¿no? Que es el conocimiento que no está fijamente plasmado en un libro, sino que es la tradición oral es lo que lo transmite, ¿vale? Entonces, ya no es suficiente, como les digo, ofrecer tranquilidad, ofrecer paz, ofrecer un entorno natural, una gran cantidad de recursos turísticos o la belleza de un lugar, ¿no? Ahora, el cliente regular o el cliente alternativo, sea cual sea, requiere más. A todo eso ahora hay que añadirle experiencias, ¿no? Para continuar con esto, una de las medias o de las finalidades del marketing es compartir una experiencia, porque las experiencias impactan dentro de nosotros de acuerdo a la calidad de la misma
y hace que la dopamina liberada en ese momento nosotros de una u otra forma tengamos la necesidad muy intrínseca y personal de volver a adquirirlas, ¿no? Esto es jugar con el sentido de adicción que genera el cuerpo a las buenas situaciones, perdónenme, a las buenas situaciones eh, o a los momentos de gratitud, ¿no? Entonces, es decir, aparte de esto, de las experiencias, un contacto se requiere un contacto más intenso, más auténtico, con lo que le rodea, con la cultura, con sus habitantes, ¿no? Requiere también de innovación, autenticidad, también se requiere de sorpresa, que claro, tú tienes pautado obviamente un itinerario turístico, pero a pesar de esto, también hayan situaciones que puedan sumarle o darle un valor mucho más emocional a la experiencia, ¿no? Experiencias y también añadirle el storytelling, las historias y las vivencias, pero sobre todo las emociones, ¿no? Eh, Nosotros usualmente desde jóvenes, desde muy chicos, las experiencias se han basado en base a emociones, ¿no? Nuestro primer amor, la primera vez que fuimos al colegio, cuando nos graduamos de la secundaria, cuando obtuvimos nuestro primer trabajo, en el momento de nuestro primer beso, en el momento que tu papá te regaló tu viaje de promoción. Esa clase de situaciones específicas fueron desarrolladas por emociones que a su vez estas emociones liberaron dopamina o liberaron hormona de felicidad en nuestro cuerpo y nuestro sentido, nuestra máquina, que somos nosotros, una máquina biológica, esto lo asimilan con, este momento fue agradable. ¿Por qué? Porque hubo una liberación significativa de dopamina o de hormona de la felicidad, ¿vale? Así se generan las emociones y los recuerdos, amigos. Nada más y nada menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos decir en conclusión? La satisfacción es dar por finalizado algo que teníamos en mente y que esto haya salido muy de acuerdo a nuestros planes o inclusive aún mejor que nuestro itinerario, ¿no? Y el significado es el meaning, que es un término sacado del idioma inglés, que básicamente traducido al español es ¿qué quieres decir? ¿No? ¿Qué significa esto para ti? ¿No? Entonces esto es un trabajo muy bonito del marketing, es un trabajo de investigación. Y bueno, pasemos al siguiente punto. ¿De qué se trata cuando hablamos de turismo experiencial? Espero que los presentes estén disfrutando esta conferencia, ¿vale? ¿De qué se trata este tema turismo experiencial? Convertir las vacaciones en una aventura repleta de emociones es el reto del turismo experiencial, ¿no? En pocas palabras, introducirse en la vida local, probar un oficio antiguo, conocer sensaciones fuertes y recordar cada emoción vivida en aquel momento. Yo les puedo dar un pequeño speech o una experiencia muy personal de un viaje que yo realicé acá. Yo vivo en la provincia del Cusco, en Perú, y fui al Valle Sagrado de los Incas con mi madre. Fuimos aproximadamente hace casi un año y, y realizamos turismo experiencial, ¿no? Visitamos una comunidad de altura, de la altura. También fuimos a una casa, a una chichería, ¿no? Comimos lo que se sirve en esa picantería, me equivoco, es una picantería pero bastante tradicional, ¿no? El lugar no era así nada ostentoso, era bastante andino en el sentido de la palabra, ¿no? Hecho de adobe, ¿no? Con mesas tradicionales, con sus vasos caporales para la chicha de jora, hecha en vasijas de barro, ¿no? Todo bien tradicional y con el sentido auténtico de la palabra, ¿no? Entonces, todo se nos sirvió de acuerdo, se les sirve a las personas que, por ejemplo, trabajan en el campo y al terminar sus labores en el campo mismo, van hasta estas picanterías, toman un vaso caporal de chicha, que en proporciones es más o menos algo así, si se me alcanza a ver desde lejos, algo así, ¿no? Para recargar energía, comen choclo o mote con queso, también le agregan rocoto, para los que no conocen esto es picante, es algo muy tradicional de acá del Perú. Bueno, entonces fue una experiencia vivida, ¿no? Aparte tuve la oportunidad de ver cómo se prepara la chicha de jora y hicimos un pequeño ritual así bien ameno y compartimos con varios turistas también del extranjero, pues. Y esto fue parte de un turismo experiencial que yo quise enseñarle e invitarle a mi madre, ¿no? Entonces,
Podríamos decir que de la comida hasta el alojamiento, pasando por las actividades y las visitas a lugares de interés, el turista busca la experiencia de un turismo diferente, ¿no? Algo que no sea lo típico, que no te traten como un citadino que está visitando el campo, ¿no? Sino que seas parte de ese momento, ¿no? Si es una familia la que te atiende, te hagan sentir como en casa, ¿ok? Entonces, y las visitas a los lugares de interés. El turista busca por experiencia un turismo diferente en el cual se vuelve protagonista de su propio viaje, ¿no? Ya no basta con visitar los estudios de grabación, por ejemplo, ¿no? De Hollywood, ¿no? Yéndonos a algo más estereotípico, ¿no? Sino que hoy en día hace falta algo más, algo único, algo que tenga un sello personal del sitio, algo que hable identitariamente, ¿no? Que sea su personal branding. Que cuando en marketing, perdón, hablamos de personal branding, hablamos de marcas personales. Esto no quiere significar que tienes que tener una marca tipo Nike, Amazon, Starbucks, esa clase de cosas, ¿no? Sino que lo tuyo puede ser muy propio y muy perteneciente a tu tierra, ¿no? El turismo ya ha cambiado de su cosmovisión y de sus flagelos y ahora se basa más en experiencias. Por eso el turismo vivencial ha ganado un auge y un terreno tan significativo en los últimos años, ¿no? Entonces, lo ves, lo ves, es una novedad, pues lo ven, esto es una novedad. No pensás, no piensas, perdón, que el turismo ya es una experiencia en sí. En mi opinión, en nuestra opinión tal vez, el turismo experiencial es llevar el viaje a un punto aún más inusual, cambiar de vida, de país, de identidad, de cotidianidad, de entorno, durante un tiempo limitado y vivir una experiencia automáticamente inolvidable, ¿no? Que sea auténtica. ¿Qué es lo que se quiere en el turismo? Que el turista o el usuario alternativo, como lo quieran ver, logre generar una emoción o un buen recuerdo con tu empresa, que presta servicios turísticos, que presta alojamiento, alimentación, gastronomía, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se quiere son experiencias auténticas e inolvidables. Este es un trabajo mancomunado entre el marketing o el neuromarketing y el turismo experiencial como organización, ¿vale? Esto lo hablo en general porque estos son estudios bastante profundos y se adecuan al sitio en específico, ¿no? Tú tienes un público segmentado que es tu meta, o sea, quieres alcanzar una cantidad significativa de personas con un perfil específico y esto lo haces mediante estrategias de marketing, ¿no? Con publicidad, con ofertas, con correos, webs, con blogs, con videoblogs, con páginas de Facebook, de Twitter, Instagram, Pinterest, etcétera, ¿no? Continuemos. Puede que el turismo experiencial sea solo una etapa de la evolución de los hábitos en turismo. Esperemos que sea así, porque lo que se quiere es que el turismo sea una experiencia menos masiva y más personalizada, ¿no? Sin embargo, hoy en día se ha vuelto imprescindible seguir esta tendencia, aunque solo sea para seguir siendo competitivos, ¿no? Para seguir atrayendo a los clientes, seguir segmentando tu mercado meta y a su vez también así renovar la experiencia de viaje para fidelizar a los clientes. Este es un punto que se me había olvidado mencionar. El marketing y el turismo tienen una meta muy similar, el fidelizar. ¿Qué llamamos nosotros fidelizar? Cuando yo me refiero a fidelizar, no hablo de que alguien esté casado conmigo por 50 años, sino eh, que si eres un usuario de una marca o de un servicio en específico, sea turístico o no, te quedes con la buena y grata experiencia de querer volver, ¿no? Que lo que viviste con esa empresa turística, en ese viaje, comprando ese producto, sea algo que te motive a volver a intentarlo, ¿no? Tal vez no es el mismo sitio, pero sí con la misma empresa. En dado caso, por ejemplo, con los teléfonos, a mí me ha pasado esto con una marca en específico de teléfonos móviles, que su media entre precio y calidad es bastante buena, así que ya tengo como, voy por el cuarto teléfono de esta marca, constantemente me renuevo, ¿no? Entonces esto pasa también con las experiencias turísticas, ¿no? La fidelización. De esto se trata cuando hablamos de turismo experiencial, de que las personas puedan vivir una experiencia única y muy propia, con su sello, con sus ideas, con sus gustos muy acentuados,
pero que no sea una cosa masiva y hasta un poco gris, ¿no? Porque a pesar de que el turismo usualmente es masivo, puede llegar a ser gris por el hecho de que las experiencias son tan vanas que no se vuelven realmente parte de ti, ¿no? Sino que es como ir al baño, ir al doctor, que no es que vas a hacer algo significativo, sino que, bueno, estás haciendo algo por rutina, por costumbre. No se quiere solamente acostumbrar a las personas, sino fidelizarlas, ¿no? Entonces, vamos a otro punto bastante importante, de la percepción a la emoción. Vale, primero hablemos todo esto tiene un apoyo, perdón, discúlpenme, de las nuevas tecnologías, ¿no? El Internet, la web, todo eso tiene un auge muy significativo. La reconversión de las agencias de viajes, las guías turísticas con olores, visitas en realidad virtual, todo esto se ha apresurado con esto del coronavirus, con esto de la pandemia. Hemos pasado de un producto prefabricado de molde a un producto ultra personalizado y único, que es lo que se quiere en el marketing, ¿no? Porque así logra fidelizar de forma más efectiva a tus usuarios o tu cliente meta, ¿no? Demos por hecho que el producto es la visita, ¿no? En el turismo. Entonces, ¿qué forma tiene la envoltura? Miren, podríamos imaginar la visita a un castillo del siglo XVII con enigmas por resolver y secretos por descubrir, ¿no? Así una experiencia bien misteriosa, ¿no? Y así proporcionaríamos un producto único, adaptado e interactivo, ¿no? Que tú puedas ser parte del entorno, ¿no? O puedas participar junto al entorno o junto a tus profesionales de servicio, ¿no? Entonces, en el cual creamos nuestra propia experiencia. Y aquí es donde encontramos el interés en dejar que lo digital entre en juego, ¿no? Con una aplicación podemos guiar al visitante del castillo, por decir algo, esto puede adecuarse a cualquier realidad, a lo largo del recorrido, de un recorrido que le permita descubrir por sí solo estos misterios, ¿no? Esto es algo que es bastante agradable porque siempre hay la forma que cada persona, aunque le cuenten, pueda ser parte de esta historia interactiva, ¿no? Por eso podríamos decir que pasa lo mismo con el Internet. Yo, por ejemplo, dejé de ser parte de la web, digo, de la TV. Ya no soy un usuario o un consumidor de televisión desde hace muchos años. Es por la poca participación que te da el medio a ti, ¿no? A diferencia de la Internet, que te permite ser tan personalizado, tan único, en el sentido de que puedes hacer lo que gustes, buscar lo que gustes, y no tienes una limitación por horarios o por clasificaciones, ¿no? Entonces esto es lo que se quiere mediante las nuevas tecnologías. Esto es algo que se ha logrado gracias al apoyo de las nuevas tecnologías, las plataformas web, las redes sociales, el contenido digital, etcétera, ¿no? Entonces, yéndonos de la percepción a la emoción. No es lo mismo visitar un destino que sentir un destino, ¿no? Los olores, los colores, los gustos, las texturas, las personas, la cultura, etcétera, ¿no? Y vivir este destino con sus habitantes, con las personas que residen allí. Hay que integrarse en la forma de vivir y en la cultura propia de cada lugar, impregnándose de todo lo intangible hacia la creación de un recuerdo que perviva aún después del viaje, ¿no? Y que pueda ser transmitido a los demás. Esta es la nueva tendencia, que como evolución busca establecer el neuromarketing en el turismo, ¿no? ¿Qué es neuromarketing? Es el estudio de la psiquis, del ego, del yo, del ser, del cerebro de los usuarios, ¿no? Esto es una ciencia que mezcla la biología con el marketing, es lo llamativo e interesante. ¿Y cómo se aplica esto al turismo, no? Como les dije, los olores, los gustos, los colores, ¿no? Cada sitio en específico hay un color que predomina, ¿no? Acá en el Perú podríamos decir que predomina el color rojo y el color blanco, ¿no? La parafernalia, los souvenirs, siempre tienen este color, ¿no? O tal vez la bandera del Tahuantinsuyo, que hay personas que la confunden con la bandera del orgullo gay, pero esta contiene un color más, ¿vale? No caigamos tanto en esto. Pero bueno, todo, o sea, se trata de impregnar una idea, ¿no? Que esa idea venga incluido con olores, colores, sabores, ideas, maneras de vida, cultura, etcétera, ¿no? Hablemos en concepto. ¿Qué es cultura? Todo lo que el hombre hace y cómo lo hace, o todo lo que todos hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Para estos segmentados en lugares en específico. ¿Ok? Entonces, hablemos de algo también bastante interesante, que es perfiles de turistas o perfiles del nuevo turista experiencial, segmentación y target, ¿no? Como podrán apreciar acá en la lámina de PowerPoint,
Hay turismo de camping, turismo de mochileo, de pareja, solitario, en grupos, turismo con poco equipaje. Esto está segmentado a muchos más, macetas, iba a decir, a muchas facetas y a muchos gustos, ¿no? Y esto es lo bonito, lo interesante de esta práctica. Digamos que el turismo experiencial implica una nueva clase de turista multisensorial y multicanal, o sea que tienen maneras diferentes de percibir la vida y diferentes maneras de viajar. Y cuando hablamos de multicanal es que tiene varios medios, el medio presencial y el medio web, por mencionar algunos, ¿no? ¿Y este turista qué busca? Busca vivir el destino de una forma diferente, escoge su destino en función de la experiencia que desea vivir y se sirve de las nuevas tecnologías para ello, ¿no? Actualmente el turista se preocupa, perdónenme, más por la calidad del servicio, de la autenticidad de lo social y del medio ambiente, hasta el punto que no le importa pagar más por ver más satisfechas estas necesidades, ¿no? Este es el nuevo turista regular. Aunque este flagelo no va a cambiar mucho a pesar de esto del coronavirus, porque el turista va a querer seguir viajando, ¿no? Esto es parte ya de la humanidad desde nuestros inicios. No éramos comunidades, digamos, demasiado apegadas o, ¿cómo podríamos decirle de una forma muy técnica? Sedentarias, ¿no? Siempre buscamos cambiar de ambiente y así fuimos evolucionando hasta que en la actualidad nos asentamos en sitios en específicos, ¿no? Pero inclusive a pesar de esto se sigue haciendo turismo y se seguirá haciendo turismo porque hay una variedad tan amplia de cultura que cada uno de una forma muy personal, de, una forma, de lo interno, de lo intrínseco, queremos conocer lo que no pertenece a nuestro día a día, ¿no? Entonces también se sirve cada vez menos de intermediarios. De forma muy directa organiza sus viajes de forma autónoma, sirviéndose de las nuevas tecnologías. Los comentarios, sugerencias, reseñas, videoblogs, video reviews, etcétera, y recomendaciones de las personas de su entorno, ¿no? Dicen, oye, te recomiendo este youtuber que usualmente visita todos los sitios en el Perú, te lo recomiendo para que veas si te atrae, así, ¿no? Siempre con experiencias de personas cercanas es que tomamos decisiones, o en base a esto tomamos decisiones, ¿no? Este es el nuevo turista del siglo XXI. Es mucho más experimentado y por consiguiente más exigente, ¿no? Y conforme han pasado estas situaciones, toma más peso este significado. A causa de factores como los cambios sociales, la reorganización del trabajo, el surgimiento de nuevos destinos, la bajada de las tarifas aéreas, aeroportuarias, de barco, etcétera, ¿no? Y por supuesto la aparición o la nueva aparición de las tecnologías de información y comunicación, que son los TICs, ¿no? TICs. El turista ha experimentado un gran cambio en sus necesidades y expectativas y comportamientos y en su cosmovisión como tal, ¿no? Entonces, esto es segmentación, ¿qué es? Bueno, adecuándose al gusto de un número de personas, digamos, hay personas que les gusta el campo, hay otras que les gusta la playa, les gustan los museos, les gusta el turismo, digamos, de tecnología, de negocios, ¿no? Entonces, te segmentas, ¿no? Y cuando haces un target es cuando ya tienes focalizado y definido cuál es tu mercado de interés. Estos son los nuevos perfiles del turista experiencial, ¿vale? Entonces, ¿por qué turismo experiencial? Vaya, veamos, entremos y ya casi finalizamos. Faltan un par de puntitos más y ya terminamos, ¿vale? Entonces, ¿por qué turismo experiencial? El turismo experiencial no solo es la tendencia del futuro, como les vengo diciendo desde hace rato, también es la tendencia del presente, la tendencia del presente, perdón, vi un momento el teléfono, bueno, X. El sector ya está comenzando un proceso de transformación hacia unos productos y servicios centrados en la creación de experiencias, ¿no? Y en la interactuación, perdónenme, con el turista de forma más directa y personalizada, ¿no? Hoy en día todos los destinos y empresas que pretenden mantenerse dentro del marco turístico tendrán que adaptarse a los cambios, o a estos cambios mejor dicho, y centrar sus estrategias en la consolidación de esta mega nueva tendencia, ¿no? Hablemos de tendencia. Si algo es tendencia significa que está agradando a personas y es positivo en cierto aspecto, ¿no? Hay tendencias claramente negativas, pero hablando en lo positivo, el turista cada vez es más sabido, más exigente, conoce más del destino que va a ir. Entonces, cada vez un poco más complicado
pero da paso al estudio y a la investigación de cómo sorprenderles, ¿no? De cómo invitarles nuevas experiencias, aun cuando ya de antemano conocen lo que puede ofrecer el destino, ¿no? Entonces, al integrar aspectos como la cultura y las tradiciones de la gente del lugar donde visita, el turista se siente más inmerso en su forma de vida y sus sentimientos hacia el destino serán positivos, ¿no? Esto es una de las ventajas del marketing, ¿no? El marketing personal. Cuando se transmiten las ideas o la forma de vida de cada una de las personas de un sitio en específico, y si ese sitio es turístico o está proyectándose como un destino turístico, muchas personas van a sentirse atraídas para ver cómo viven sus similares, ¿no? Porque nadie es igual a nadie, e inclusive dentro de una ciudad muchas personas pueden variar de cultura, y se sabe porque por eso hay tanto turismo. El turismo forma del 10 al 12% del Producto Interno del PIB mundial, ¿no? Entonces significa que es una actividad que genera bastantes atractivos, ¿no? Que genera bastante dinero. Porque hay personas que están atraídas por otras culturas de por medio, ¿no? Entonces, de esta forma, el storytelling juega un papel fundamental. Que te expliquen, que te cuenten cómo es la vida en un sitio, es el primer paso para estar en él, ¿no? Tú dices, wow, quiero probar esto, quiero comer esto, quiero visitar allá, quiero hablar con él, quiero aprender un nuevo idioma, quiero saber palabras de una lengua que se apropia de ese sitio, ¿me entiendes? Entonces eso es parte del storytelling, ¿no? Tú vas hasta un sitio, pero primero te proyectas con tu mente, ¿no? Viajas de forma imaginaria y luego cuando ya te sientes decidido en base a tus emociones y a tu toma de decisiones, es donde vas hasta el lugar, ¿no? Entonces, el valor de las emociones como parte del viaje, neuromarketing turístico. Este tipo de turismo está enfocado principalmente en sentir cada instante del recorrido del viajero, ¿no? En sus vacaciones, en su traslado, en etcétera, ¿no? Entonces, se trata de dar, digamos, un nuevo significado a los lugares visitados en la vida del viajero, ¿no? El turismo de las emociones deja de lado al típico turismo de masas, donde se visitan los lugares más conocidos y se observa todo de forma superficial, ¿no? No toque, no se acerque, esto está restringido para los turistas, etcétera, ¿no? Eso te hace más limitante y ya menos personas cada vez prefieren este turismo. Prefieren ese turismo interactivo en el que tú puedes ser hasta parte del bar donde estás visitando, del restaurante, puedes hasta entrar en la cocina, ver cómo se preparan tus alimentos. Y si eres aguerrido o si se permite, obviamente en ese aspecto turístico, tú puedes preparar tu propio platillo. ¿Ok? Entonces se está vendiendo experiencias, se está vendiendo formas de ver las cosas diferentes, ¿no? Genial cuando hay personas que prefieren ser servidos, ¿no? Que tu comida llega a tu plato y unas fotos para el Instagram, Facebook, Pinterest, etcétera, ¿no? Pero hay quienes quieren ser parte directo del proceso, ¿me entiendes? Entonces este es el turismo más emocional, ¿no? Este turismo experiencial. Entonces, el turismo de las emociones deja de lado el típico turismo de masa, ¿no? Donde todo visitas los lugares más conocidos y todo se observa de forma más superficial. Ahora, la propuesta es adentrarse en el lugar visitado y hacer que el propio viajero forme parte de aquel lugar que visita, ¿no? Como les vengo diciendo. De esta forma ya no se trata de visitar un antiguo pueblo aborigen, sino de conocer con detalle cómo vivían los aborígenes, por ejemplo, reviviendo hasta su forma de preparar la comida, como les vengo diciendo, vestir típicamente, aprender un par de palabras, hablar con el jefe del pueblo, la matriarca del lugar, etcétera, ¿no? De conocer, por ejemplo, si vas a Escocia, te colocas una falda escocesa. Si vas a Francia, te colocas una boina y visitas la Torre Eiffel, ¿verdad? Si vas a Machu Picchu, te compras un chullo, que es como una especie de gorrillo, ¿no? Así bien andino. Acaricias una llama, te tomas fotos de la forma que se vea la ciudadela de Machu Picchu, ¿no? Por decir un destino acá. Si vas hasta Arequipa, te vistes tradicional como se vive en Arequipa, ¿no? Antiguamente hablando, claro, porque ya la vestimenta es más romana, etcétera. Te comes un rocoto relleno, si no me equivoco, un cuichactado. Si vas al norte, te colocas tu sombrero, vas a la playa, comes un ceviche, ¿no? Entonces, eres parte del identitario regional del sitio donde estás visitando, ¿verdad? Entonces, esto es lo que quiere el turista de hoy en día. No es solo ir a un lugar, bueno, con una visita totalmente monótona, donde solo te describen y tú te quedas, bueno,
¿qué tal será esta experiencia? ¿Cómo se vivirá esto? Pero te quedas con ganas de más, ¿no? Entonces, esto es nuevo, ¿no? Esto es lo que se quiere, que tú vivas el turismo, que el turismo no sea una experiencia aburrida, una experiencia industrializada, por el contrario, que es una experiencia que te ayude a marcar pautas y emociones que tengan impacto real en tu vida, ¿no? Para que cuando lleguen tus nietecitos, o cuando llegues a abuelito, o cuando tengas hijos, le digan, wow, esta emoción tengo que compartirla con mis seres queridos, ¿no? Con mi novia, con mi novio, con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con mis tíos, con mis amigos, ¿no? Que se vuelva más una actividad cultural y turística a un destino de masas, ¿no? Porque también esto tiene sus valores positivos, pero también los negativos, ¿no? Que los residentes se cansen del turismo masivo y que ya no sea la misma calidad de atención a los receptores, ¿no? De los receptores, perdónenme. Entonces, los detalles lo son todo en el turismo experiencial, ¿no? Cada ínfimo pedazo de realidad es lo que marcará la diferencia para hacer sentir al viajero dentro de su propia historia turística, donde marques al viajero, ¿no? Pero de forma positiva, deja una huella que no puede ser borrada ni con el tiempo, ¿no? El viajero pasa a convertirse en el protagonista de la historia que está conociendo. Esto sobre todo se refleja en aquellas actividades que, lejos de las aglomeraciones de personas, de los tumultos, de los bultos de gente, se acercan a las comunidades locales y de una forma más respetable o más respetuosa, observan y son parte de la forma de vida de ese lugar en específico, ¿no? Así el turista experiencial puede sentir el estilo de vida de las diferentes culturas que visita, su patrimonio, su arquitectura, su identidad, su gastronomía, su tradición oral y todo lo que represente, por decir algo, esa pequeña localidad, ¿no? Entonces, esto es una tendencia, ya como punto final, casi me paso, esto es una tendencia que ha llegado para quedarse, que parece que llegar para quedarse. La vida cambia, ¿no? La vida cambia, los flagelos se modifican, la forma de la vida también cambia. eh, mm, Todo tiene una forma diferente de variar, ¿no? Entonces, como digo, si la vida cambia, las tendencias también, ¿no? Nadie se queda siempre con la misma experiencia, ni cada vez la gente quiere repetir y repetir y repetir lo mismo, ¿no? Por eso este turismo experiencial ha llegado para quedarse. Lo cierto es que los sectores turísticos apuestan cada vez más por este tipo de turismo, ¿no? Para atraer a más público, para atraer a más clase de gente, turistas alternativos, turistas regulares, turistas jóvenes, turistas adultos, etcétera, ¿no? Las experiencias, mientras más personales, más propias y en grupos más reducidos, mejor aceptación tienen, ¿no? Si esta tendencia, podríamos decirlo que viene desde antes de la pandemia, inclusive ahora después de la pandemia es donde va a generar un auge aún mayor y más superior, ¿no? Porque más personas van a querer personalización y seguridad, menos números, una segmentación más reducida, ¿no? Por cuestiones de bioseguridad, por cuestiones de salvaguardarse, porque le generan menos ansiedad, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, soy partidario, no me gusta mucho ir a sitios muy aglomerados, ¿no? Me gusta mi espacio personal, me gusta tener la capacidad de poder manejar mi entorno, ¿vale? Entonces, en sitios donde hay mucha masificación es donde yo no estoy, ¿vale? Yo soy esa clase de turista experiencial. Porque es más agradable, ¿no? Puedes compartir con menos personas, las experiencias se hacen más amenas, ¿no? Al menos desde mi cosmovisión. Entonces, bueno, ¿no? Además, esta clase de turismo, ese turismo emocional, está cambiando los hábitos del consumo del turista y del turismo como tal, ¿no? Como lo conocemos. Y sobre todo en la actualidad, se ha convertido en una apuesta indispensable para fidelizar, perdónenme, a los clientes, además de captarlos con el turismo de proximidad. ¿Qué es turismo de proximidad? Ya cuando se reintegren las actividades de forma más general, que ya sea posible realizar, digamos, lo que se hacía normalmente, sin miedo o riesgo de contagio, ¿no? Al menos por esta enfermedad que todos la conocemos, el coronavirus, ¿no? Entonces, ¿no? Sin embargo, lejos de la competitividad turística, lo primordial dentro de este tipo de viajes es precisamente resaltar el valor de las iniciativas locales, o sea, de los pequeños emprendedores, frente a ese turismo industrial, ¿verdad?
Así que el principal objetivo de este turismo es preservar la autenticidad local de las comunidades, de las ciudades pequeñas, de los pueblillos, ¿no? Su tradición y cultura, ¿ok? Y hacer partícipe al viajero en ellas. Entonces, como conclusión de esto, podríamos decir que lo que se quiere con el nuevo turismo, con el turismo experiencial, es competir, ¿no? Competir de una forma más sana ante la industria del turismo, ¿no? Que ya está previamente establecido, las grandes empresas turísticas que manejan la masificación ya por tradición, ¿no? Porque están en el mercado desde hace muchísimo tiempo. Pero como les digo, hay mucho terreno, hay mucha tierra para todos, ¿no? Entonces, las oportunidades están para cada uno de nosotros, ¿no? Porque lo que se quiere es ganar visibilidad y terreno en el campo de mercado, ¿no? Entonces, esta estrategia de turismo experiencial es una buena manera de competir sanamente, ¿no? Porque la competitividad es sana. No piensen que cuando alguien quiere competir con ustedes en cuestiones de mercado o de ámbitos de esta índole, es algo negativo. Más bien les ayuda a mejorar, porque usted hace valer sus ventajas, toma posición en sus ventajas y las potencializa, ¿no? Entonces, esto es lo que se quiere, ¿vale? Cambiando el paradigma de masificación a segmentado, que es obligatorio en esta situación. En este mundo post-COVID, ya el remanente pronto estará la vacuna, pronto la vida volverá a un auge más regular, ¿no? Porque la normalidad antigua creo que no va a estar presente ya. Ya es digamos, como la Edad Media. La Edad Media pasó, solo quedaron vestigios, solo quedó históricamente hablando lo que se hacía. Pero ya no vivimos en la Edad Media, ya no tenemos las costumbres de la Edad Media, tampoco de la postrevolución industrial, de los años 50, de los años 60, de los años 70, 80, 90, ni siquiera de los 2000, que hace 10 años pasaron, no hace casi 20 años pasaron, perdónenme. Entonces, constantemente vamos cambiando, evolucionando. Hay evoluciones o cambios que son menos apresurados, más en paz, pero lo que pasó en el 2020 es un cambio de paradigma, ¿no? Entonces fue un poco más apresurado, un poco más golpeado para todos, más complicado para todos, pero pasó, ¿no? Entonces, la conclusión para terminar con esta bonita conferencia y clase magistral fue esto. Cambio de flagelo, cambio de paradigma. Es una tendencia que llegó para quedarse. Turismo experiencial, turismo personalizado. Ya, un momentito. Vale. Entonces, la vida cambia bien, cambia mal, como lo quieran ver. Si eres alguien que ve lo positivo en lo negativo, en lo negativo en lo positivo, el yin yang en la vida, perfecto. Entonces, ha sido un placer. Somos la Cámara de Comercio Exterior de Perú, CAMEX. Culminada esta charla, con mucho gusto, ya veo que no hay preguntas en YouTube, ¿no? Entonces, solamente coloco por un momentito mis medios de contacto, mi correo web, mi WhatsApp y mi Instagram, ¿vale? Entonces, feliz tarde para todos, ha sido un placer. Hasta luego.